Bueno, egun on guztioi, eta Xabiek esan duen bezala, lidergoaren mailarekin hasiko gara. Daukagun ordu honetan ikerketa, irakaskuntza, kudeaketa eta asistentzia arloan lidergoaren analisia egiten saiatuko gara. Como decía, pues buenos días a todos. Empezamos con la mesa de liderazgo, en la que en esta hora que tenemos por delante trataremos de hacer un análisis del mismo en los 4 ámbitos asistenciales de enfermería, como son la investigación, la docencia, la gestión y la asistencia. Será una mesa coloquio basada en una serie de preguntas que les plantearé a las 4 invitadas de excepción que tenemos en la mesa, a las que deseo agradecer haber aceptado participar en la mesa y en esta jornada. Ellas son Teresa Moreno. Teresa es enfermera, investigadora científica del Instituto de Salud Carlos III y que, como ella misma dice, investiga en su tiempo libre en el área de envejecimiento y fragilidad, en la cronicidad y en los servicios de salud. Y en su día a día gestiona la unidad de investigación en cuidados y servicios de salud del Instituto de Salud Carlos III y del Centro Español para los Cuidados de Salud basados en la evidencia. También contamos con Pilar Tazón. Pilar también es enfermera, profesora titular de Ciencias Psicosociales en la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV, enfermera de salud mental, psicóloga y máster en psicoterapia grupal. En relación al tema que nos ocupa en la mesa y que ella representa, el liderazgo en docencia, Pilar en los últimos años ha sido directora del Departamento de Enfermería, directora de la Escuela de Enfermería y presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería. También contamos con Inmaculada Sánchez. Inma también es enfermera, con más de 30 años de experiencia en gestión en el ámbito sanitario, tanto en el entorno hospitalario como de atención primaria en la Organización Central de Osakidetza y en el ámbito sanitario en los últimos años. Es licenciada en Antropología Social y Cultural, máster en Administración de Enfermería, máster en Salud Pública y vocal de ANDE en el País Vasco. Y, por último, Inma Moro es su directora, como ya he dicho, asesora de enfermería en Osakidetza. Previamente fue adjunta de enfermería en la OSI Barrualde Galdakao y antes fue supervisora del servicio de psiquiatría del Hospital de Galdakao. Es enfermera también, especialista en salud mental y máster en gestión y planificación sanitaria para directivos de salud. Bien, pues empezamos y lanzo la primera pregunta a Teresa Moreno. Teresa, ¿cuáles diréis que han sido los logros de las enfermeras y de los enfermeros en la investigación en los últimos años? Yo creo, bueno, en términos de liderazgo, primero gracias por permitirme estar aquí y contar qué es lo que hemos hecho en el ámbito de la investigación. Pero yo creo que el liderazgo en investigación en estos momentos y en España se gestiona en dos ámbitos diferentes. Uno es en la gestión del conocimiento y en el ámbito de la gestión del conocimiento yo creo que sí que hay muchas más personas que se responsabilizan de que la investigación en cuidados se promueva tanto en las comunidades autónomas como a nivel nacional. Hay más enfermeras investigadoras, pero sobre todo más enfermeras, yo creo, incluidas dentro de la toma de decisiones. O sea, yo creo que dentro de los programas y de las convocatorias que se hacen de proyectos y de la financiación que se está haciendo en estos momentos a la financiación a la investigación en cuidados y a la que tiene relación con la investigación que hacemos los profesionales de enfermería, hay más personas y hay mucha mayor presencia. Entonces yo creo que eso es importante, que la trayectoria de la unidad en la que yo trabajo, pues hemos logrado sobrevivir en los últimos 23 años y eso para mí es un reto, ¿no? Y estamos dentro de una institución que es la que financia y ahí yo creo que sí que ese liderazgo existe y que eso se ha mejorado y que se tiene que seguir mejorando, ¿eh? No hemos llegado a ningún techo, pero yo creo que por esa parte se ha hecho un buen desarrollo del liderazgo enfermero. Y luego, por otra parte, claro, es el liderazgo de los profesionales de enfermería o de otros profesionales que se dedican a la investigación en cuidados. Y también es verdad que queda mucho camino por andar, pero sí que hay grupos de investigación que están reconocidos en las estructuras estables del Instituto de Salud Carlos, las que financia el Instituto de Salud Carlos III y otras comunidades autónomas. O sea, hay gente
en los grupos de investigación de los institutos de investigación sanitaria, hay gente en las redes, hay gente en los centros de investigación biomédica en red, o sea, ese liderazgo existe. Por otro lado, yo creo que sigue existiendo un liderazgo en la investigación, en los proyectos que se plantean, sigue siendo muy escaso, seguimos teniendo mucho que hacer allí, porque yo creo que tenemos que creérnoslo para mejorar ese liderazgo en la financiación en proyectos. Y luego yo creo que existe un liderazgo de investigación en la práctica clínica que hacía antes referencia a Adela y hacía antes referencia a la consejera y de lo que sois vosotros muy conscientes, que es el liderazgo de la implantación que se está haciendo en estos momentos de la investigación, de los resultados provenientes de la investigación en cuidados. Yo creo que eso es un liderazgo que empezó en 2012 con la primera cohorte y de centros comprometidos con la excelencia en cuidados, por supuesto, y es un liderazgo imparable. Y a mí ese es el liderazgo que más satisfacción me produce, porque es un liderazgo que es el que está más cerca al paciente, el que está más cerca a la población y es el que más visibilidad tiene. Y entonces ese liderazgo, bueno, por lo menos para mí, es uno de los grandes retos y de las grandes consecuencias de la lucha por el liderazgo en investigación. Sí, gracias. Es verdad, con el BP Show estamos aprendiendo mucho el liderazgo. Pilar, en la universidad, como antes ha dicho Inma Moro, preparáis a los profesionales, a los jóvenes, para ser las enfermeras y los enfermeros del futuro. ¿Qué papel ejerce la UPV en el desarrollo y preparación de los líderes del mañana? Bueno, Egunon, muchas gracias por la invitación. Como has dicho, yo he liderado durante mucho tiempo aspectos de gestión, lidero mi aula y bueno, pues también es una forma de llevar el liderazgo adelante, ¿no? Bien, yo creo que hay dos niveles. Está la propia formación de grado, que es en la que me voy a centrar, pero efectivamente la universidad, como ha explicado muy bien Adelaida, pues tiene todo un recorrido hasta el doctorado, ¿no? Yo voy a empezar por el principio, pero quiero empezar por establecer, los que me conocen saben que casi nunca doy soluciones, más bien doy reflexiones, y creo que es importante que de aquí nos vayamos con reflexiones, ¿no? Primero, creo que es importante pensar, aunque son obviedades lo que voy a decir y todo el mundo cuando las diga no le van a sonar una cosa muy compleja, tres premisas fundamentales. Una, trabajamos con una población de 17 a 21 años. Estamos trabajando con adolescentes. La adolescencia va desde los 13 hasta los 21 años. Digo porque luego cuando hablamos de la competencia de liderazgo, creo que debemos muy bien contextualizar con qué población estamos trabajando. Quiero decir, son personas que todavía están intentando manejarse con la autoridad. No tanto ejercer la autoridad o ejercer el liderazgo, sino están saliendo de esa situación. Por lo tanto, pedagógicamente hay que estar contextualizados ahí. Segundo, que luego creo que en el siguiente bloque lo vamos a debatir, ¿no? Que la formación empieza en la facultad, pero no termina en la facultad. Y esto es algo que a veces los docentes lo tenemos que recalcar, ¿no? Nosotros ponemos los pilares, pero el desarrollo profesional no se produce en la facultad. Esa es otra cosa que parece una obviedad, pero que es importante también contextualizar. Y por último, cuando hablamos de competencias enfermeras o cuando hablamos de competencias en la formación, yo creo que es fundamental también entender, y esto los alumnos que han venido hoy con nosotros lo van a entender enseguida, es que hay competencias que se asimilan con mucha dificultad desde el punto de vista académico, pero que una vez que se asimilan son fáciles de poner en práctica. Por ejemplo, si un alumno aprende dosificación y dosificación pediátrica, les cuesta probar mucho eso, pero una vez que lo tienen los sistemas de comunicación, pero una vez que lo tienen, ya son capaces de aplicarlo. Bueno, pues con liderazgo pasa al revés. Con liderazgo son situaciones que pedagógicamente, académicamente, cuando hablamos de contenidos, de estilos de liderazgo, son cosas que, bueno, son asequibles intelectualmente, pero son muy complejas de ejercer o de poner en marcha. Entonces, cuando uno pedagógicamente trabaja con esto, tiene que tener en cuenta esa situación. Ahora estoy intentando decir, bueno, nosotros hacemos lo que podemos, pero el ejercicio de liderazgo requiere madurez personal y profesional. Y eso no se adquiere en la facultad, ¿vale? Partiendo de ese contexto, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es establecer competencias de liderazgo en asignaturas muy específicas, como es el caso de gestión y calidad en los cuidados, con asignaturas optativas que también hablan sobre la calidad y seguridad del paciente, donde se trabaja fundamentalmente el liderazgo de forma específica, concreta y en esa propia competencia, pero desde primero trabajamos de forma transversal el liderazgo. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, la función más importante de un líder es ser el impulsor y el facilitador
de las personas sobre las que tiene responsabilidad, para generarles un entorno seguro donde facilitarles el desarrollo personal y profesional. ¿Vale? Eso requiere tener herramientas. Por lo tanto, yo creo más en liderazgo transformacional que en el liderazgo puramente del conocimiento. Y el liderazgo, por lo tanto, empieza en el liderazgo en el aula, en el liderazgo que el profesor ejerce en el propio aula. Es decir, nosotros ya desde primero les damos herramientas, porque un líder tiene que ser capaz de tomar decisiones, de gestionar personas, de gestionar emociones, de negociar, de resolver conflictos. Esas son, de ser asertivo. ¿Vale? Eso es lo que nace en un líder. Vale, nosotros les damos las herramientas, vamos trabajando con ellos, sin que ellos se estén dando cuenta que estamos trabajando en liderazgo en primero o en segundo. Y ya cuando llega tercero es cuando ya les decimos, mira, todo esto se marca dentro del liderazgo. Por lo tanto, y por ir terminando, el liderazgo transformacional es importante. El liderazgo en el aula. Por lo tanto, un profesor tiene que ser capaz de gestionar el grupo, de gestionar sus emociones, de ayudarles a tomar decisiones, de ayudarles a resolver conflictos, porque de esa forma estaremos estableciendo habilidades, sin que ellos se den cuenta, que les van a servir para luego hacer un desarrollo profesional desde el liderazgo. Ese liderazgo empieza en el aula, con un profesor que lidera ese aula, que es mucho, que es mucho. No es el que se sube a la tarima, sino que lidera el aula. Y debe tener su continuidad, pero lo dejo para el siguiente bloque, cuando los alumnos llegan al escenario clínico. Y ahí yo creo que es otra reflexión que debemos hacer. Y por último, creo que hay una situación que quizá no conocéis porque, bueno, pues en la universidad me da mucha pena que se haya ido la vicerrectora y la consejera, porque nos toca a todos, ¿no? Y es que en el relevo generacional, para hacer un liderazgo en el aula, se hace desde una parte más transversal, pero también hay un liderazgo desde la visibilidad enfermera. ¿Vale? Por lo tanto, cuando estamos haciendo todo eso, lo estamos hablando siempre enfocado desde una perspectiva enfermera. Para eso necesitamos profesores enfermeros. Y la cuestión que nos está estando es que en el relevo generacional, llegar a ser un profesor permanente en la universidad, no sustituto, genera una gran dificultad. De eso Adelaida sabe mucho también, ¿no? Y es que nos está costando mucho acreditar, y Maite también, acreditar profesores, porque primero ya sí o sí tenemos que ser todos doctores y tenemos que tener unos criterios de acreditación muy altos. La Conferencia Nacional de Directores sigue luchando todos los días para que esas acreditaciones se ajusten a nuestra realidad, pero hay otra cuestión que debemos desarrollar ya, y perdonar por la jerga, y es la figura del profesor, profesor vinculado, ayudante, doctor, que será la figura que permita a las enfermeras poder compaginar su desarrollo profesional con su desarrollo académico. Es imposible que en la situación actual, con el ridículo sueldo que se gana, pedir el esfuerzo que hagan doctor y que sigan en la asistencia, no, esa estrategia no sirve. Y eso es un tema de universidad, de consejería de educación y de consejería de sanidad. Gracias, Pilar. Una respuesta redonda. Inma Sánchez. Una pregunta para ti. ¿El gestor o la gestora enfermera, eso ha de ser un líder? Bueno, pues buenos días a todas y a todos y gracias por invitarme. Sabéis que pertenezco a ANDE, soy vocal de País Vasco y a tu pregunta diría que las dos cosas. El líder a veces tiene cuestiones personales o adquisición a lo largo de su vida de esa competencia y esa experiencia que le da el desarrollo de su profesión, pero ha de capacitarse para ser líder. Desde los años 90, la OMS ya señaló que los enfermeros deben ocupar puestos allí donde se tomen decisiones y deben ejercer además un liderazgo en las organizaciones, cualquiera de organización que sea, donde se den cuidados. En beneficio de la población, lo ha dicho Adelaida, mucho más claramente que yo, pero bueno, es que desde esa posición es desde la que las enfermeras que ocupen puestos de liderazgo pues tienen que ser capaces de influir en los mecanismos que hacen que se adapten los profesionales al entorno, que exista esa excelencia en cuidados de la que hablaba Maite Moreno,
y que se establezcan prioridades también y se asignen recursos que en muchos de los casos va a tener que gestionar un líder al nivel que sea, al nivel que ejerza su liderazgo. Puede ser en una unidad, en un centro de salud, en una subdirección, una dirección, cualquiera que sea el ámbito, va a tener esos retos y esas perspectivas y que ejercer esas prioridades. Por tanto, pues la participación de los profesionales, en este caso enfermeros, de la gestión debe de ir acompañada de ese liderazgo profesional, de ese crecimiento en competencias para poder abordar el liderazgo y también de la formación de otras disciplinas y la experiencia necesaria que le permita ponerlo en práctica. El Fórum Enfermero, que algunas de vosotros estuvisteis en Barcelona cuando se hizo el Congreso del CIE, defendió la necesidad de la presencia enfermera en puestos de gestión y en las decisiones de tipo político. Hay muy poca enfermera que esté vinculada a ámbitos donde se tomen decisiones de políticas de salud. Creo que esto debe ser una reivindicación y una aspiración legítima porque no somos ni menos ni más inferiores ni diferentes a otros profesionales de la salud, que yo creo que todos somos agentes de salud, todos tenemos suficiente conocimiento en lo que se necesita o en poder detectar aquello que se necesita y por lo tanto alguna voz debemos de tener para cuando se forman y se conforman las políticas de salud. Por lo tanto, entiendo que uno se hace líder y mejora sus capacidades de liderazgo en la medida en que tiene experiencia, se forma para ello y puede tener la oportunidad de ponerlo en práctica. Gracias, totalmente cierto. Sí. Inma Moro, como representante en esta mesa del entorno asistencial, ¿de qué forma las enfermeras que se dedican a la asistencia han avanzado en la práctica del liderazgo? Bueno, llevo pensando en la respuesta a tu pregunta desde que Perdón, decía que desde que me pasó Nerea las preguntas, llevo pensando en qué tengo que responder aquí. Y bueno, le he dado vueltas y a veces cuando hablamos con compañeras, ¿no? Y pensamos, los que tenemos ya un poco más de edad, hay algo que decimos habitualmente y es que creemos que antes hacíamos más cosas, teníamos más autonomía las enfermeras. Hace años, por las noches, trabajábamos, decidíamos. Y a veces parece que la normativa nos regula y nos encorseta y hay a veces una sensación de pérdida de autonomía o de capacidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que analizando un poco la realidad asistencial que tenemos ahora, yo creo que es que ha cambiado mucho el entorno sanitario y ha cambiado mucho el entorno asistencial. Efectivamente, ha cambiado mucho también las características de la profesión, el conocimiento que se adquiere, no solamente en la universidad, sino también después en el posgrado. Lo que ocurre es que sí que es verdad que yo creo que en el ámbito asistencial hay un liderazgo clínico muy importante, hay enfermeras que tienen un gran liderazgo. Lo que pasa es que tiene que ir su desarrollo acompasado de otras medidas que generen que las enfermeras puedan desarrollarse. Hay enfermeras que lo hacen y lo hacen a trompicones y lo hacen casi a manera individual. Yo suelo decir muchas veces que si mapeamos, no sé, en este caso me puedo referir a Osakidetza, ¿no? Pero ¿cómo está la enfermería? Hablamos de la enfermería en global como un colectivo como si fuera homogéneo, pero la realidad es que no es homogéneo, ¿no? Dependiendo de las áreas asistenciales, dependiendo de los diferentes ámbitos, los roles de las enfermeras y su desarrollo también cambian, ¿no? Y piensas un poco en el mapa que tenemos de las enfermeras dentro de Osakidetza y tenemos enfermeras grandes líderes. Tenemos enfermeras que hacen cosas muy importantes. Tenemos enfermeras que coordinan programas asistenciales con gran impacto en la población. Tenemos enfermeras que lideran procesos asistenciales. Tenemos enfermeras que coordinan unidades multidisciplinares. Tenemos enfermeras en las gerencias. Tenemos enfermeras que son responsables de unidades de atención primaria. Pero cuando hablamos de dar una estructura o de formalizar ese liderazgo dentro del sistema,
entonces es cuando muchas veces tenemos las dificultades. Y yo creo que ese es el paso. El paso es tratar de consolidar que en el ámbito asistencial el liderazgo clínico de las enfermeras se consolide. Para eso, bueno, tenemos que ir avanzando y yo creo que tenemos que ir cambiando también nuestras formas de trabajar, nuestros modelos de trabajar, y tenemos que desarrollar un entorno que favorezca el talento y que favorezca un poco esa solidez en un poco la intervención y los planteamientos de las enfermeras. Pero yo sí creo que se ha avanzado. Tenemos las enfermeras de gestoras de casos o las enfermeras de práctica avanzada, son un ejemplo claro, pero también, que igual lo dejamos para la siguiente pregunta, podríamos hablar de la dificultad de implementar, no solamente a nivel estructural, sino dentro de los equipos multidisciplinares, figuras de enfermeras que se diferencian de otras. También ahí tendríamos que hacer también probablemente un análisis, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para después. Venga, pues seguimos. Volvemos otra vez, Teresa. Las barreras para que las enfermeras lideren en investigación creo que más bien, o por lo menos han sido identificadas y publicadas. ¿Cuáles dirías de todas ellas que son las dos más estratégicas y para las que se podría establecer un plan de acción para hacerles frente o para desarrollarlas? Y si te puedo pedir algo más, ¿podrías concretarnos dos ideas a trabajar o que se están trabajando para desarrollarlas? Sí, las barreras ya están muy claras, es una barrera de tiempo, una barrera de disponibilidad, esa está ahí siempre puesta, y yo creo que otra de las barreras la ha puesto muy clara Pilar para los docentes, pero es la misma barrera para los investigadores. O sea, mientras se nos sigue evaluando como se nos sigue evaluando, pues es que está la cosa muy complicada de poder tener una carrera profesional, poder tener un liderazgo dentro de grupos en los que se te admite por una cosa que es bastante difícil para cualquier profesional de la enfermería. Pero eso sería como la parte mala y ya está, y eso ya está, y está ahí, y además, bueno, pues eso, como dice ella, luchamos cada día, luchamos cada año, y yo creo que me retiraré luchando y vendrá la otra generación y a lo mejor lo consigue, ¿no? Pero yo creo que no está en mi plan de trabajo de aquí a mi jubilación que eso pueda cambiar. Pero yo creo que sí que hay cosas que se están haciendo, ¿vale? Entonces, por dividir un poco las ideas, una podría ser en el ámbito de los que producen conocimiento, de los que investigan, de los que son investigadores. Pues eso, estaría claro que hay que cambiar la evaluación, por eso hemos dicho que no es una cosa de hoy para mañana y que no hay que parar, pero que no se va a frustrar por eso. Pero yo creo que sí que se están haciendo cosas que funcionan bien. Yo creo que aquí en el País Vasco y en muchas comunidades autónomas y desde el Instituto de Salud los gestores están haciendo, que son las intensificaciones. O sea, dar a las personas que tienen proyectos financiados o que tienen proyectos valorados o acreditados por sus comunidades autónomas tiempo de investigación para poder dedicar de su práctica clínica sin que sin que se perjudique el resto del equipo clínico, o sea, dando una sustitución a esa persona de tal manera que su ausencia no sea también motivo de generar más conflicto entre los profesionales. Yo creo que las intensificaciones se están trabajando bien y yo creo que eso funciona bien. Y después otra cosa que yo creo que también para la gente que trabajamos en la investigación, que se está moviendo y que, bueno, Adela ha puesto algún dato y yo creo que seguiremos teniendo que poner datos encima de la mesa, es la gestión de los datos. O sea, tenemos que seguir demostrando con registros y con buenos registros que, y a través de la investigación, que lo que hace una enfermera tiene un impacto social, tiene un impacto económico y tiene un impacto clínico. Y eso nos corresponde, yo creo que ahí se están dando pasos, se está trabajando bien, se están recogiendo indicadores y se están recogiendo indicadores a través de muchos sitios. Yo creo que cada vez más vamos a poder dar ese paso adelante. Y luego en el ámbito de los usuarios, yo creo que el mayor problema que tiene una enfermera de la práctica clínica por falta de tiempo, por falta de conocimientos o por falta de motivación es conocer lo que se está publicando. Yo creo que sí que se están haciendo estrategias y los BPSO en alguna medida están haciendo eso. Como la gente se tiene que leer las recomendaciones y la evidencia que está detrás, la gente ha empezado a leer. Y yo lo digo, bueno, donde vaya y lo seguiré diciendo y eso también me persigue. O sea, mientras no leamos, no seamos líderes en leer lo que está. Entonces yo entiendo la dificultad del tiempo,
pero la práctica clínica basada en la evidencia, la síntesis de la evidencia está ayudando a eso. Esas estrategias están ahí. Hay estrategias que permiten a la gente conocer un poquito más de lo que hay. Faltaría que la gente, además, si empieza a trabajar en cardio, acabe parte de su vida profesional trabajando en cardio y no esté ahora en cardiología, ahora en neonatos, ahora en la UBI, porque a fin de cuentas sabemos de todo, pero no somos expertas en nada, y eso realmente sería bueno para tener ese liderazgo frente a nuestros compañeros. O sea, somos un equipo multidisciplinar, pero tenemos que liderar ese equipo multidisciplinar en el conocimiento en cuidados, y eso ayudaría mucho, que la gente tuviese un poquito de estabilidad en sus ámbitos de trabajo. Sí, cierto. Yo estoy de acuerdo con todas. Y además es verdad que cada vez hacemos más ruido en investigación, lo cual está muy bien. Venga, volvemos a la docencia, Pilar. Muchas veces se hace referencia a la distancia que existe entre la teoría que se da en las aulas y cómo se integra con la práctica del día a día. ¿Qué estrategias concretas podríamos poner en marcha para acercar estas dos realidades y favorecer el desarrollo, en este caso, del liderazgo enfermero? Bien, es un tema en que nos cuesta avanzar, ¿eh? No sé. Bueno, yo tengo mi hipótesis, que la voy a poner hoy aquí encima de la mesa, pero bueno, no sé si será compartida o no. Yo creo que en cualquier situación en la que se plantea que hay una cierta distancia, las grandes soluciones a veces en el liderazgo no existen. Es decir, son las soluciones pequeñas son las que a veces tienen más impacto. Y yo aquí creo que hay una solución bastante sencilla, y es compartir espacios. Me estoy encontrando en la máquina del café, tomando café con unas compañeras de la UBI que están haciendo una formación sobre abordaje de agresividad al paciente, y yo acabo de salir del aula de dar esa clase. A mí, como docente, me encantaría saber qué formación, no dar yo la formación, qué formación tienen o qué formación están recibiendo mis compañeras, porque eso tendría una alineación o una coherencia, ¿no? Entonces, yo tengo una hipótesis de por qué nosotras que nos tenemos, que decir, que nos llevamos bien, que no tenemos ningún problema, pero yo creo que tanto la universidad como en este caso Osakidetza son instituciones muy rígidas. Por otro lado, en la universidad estamos haciendo un curso, una formación rápida de práctica reflexiva, pero tampoco les llegan a nuestras compañeras. Entonces, hay que crear esas situaciones. ¿Qué tuvimos suerte? Tuvimos suerte que con el paso del diploma de grado en 2010, pues como era una necesidad, nos tuvimos que juntar para decir, oye, ¿cómo damos la vuelta a esto? ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Qué competencias veis? ¿Qué tal? Y eso fue un espacio fantástico, pero cuando aquello se acabó. Porque respondíamos a una necesidad. O sea, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer juntas. Entonces yo creo que el esfuerzo de los líderes formales de Osakidetza y de la universidad sería no ser tan rígidos y permitir esa flexibilidad de compartir el conocimiento, y que eso no tenga que salir del propio profesor que habla con una amiga suya que tiene en la UBI, que entonces, oye, ya ahí no avanzamos. Y entonces ahí voy con la siguiente reflexión, que además Isabel Trespaderne, que ha sido un referente, que es un referente liderado en enfermería y que para mí sí lo ha sido, me decía, ¿no? Las enfermeras lo hacemos excelentemente en lo micro. Estamos empezando a salir a lo meso, pero el liderazgo requiere macro. Requiere otra visión, una visión mucho más allá. Entonces somos las mejores del mundo mundial en lo micro, en lo nuestro, en nuestro entorno, en lo que hacemos, en los pacientes. Somos fantásticas, pero ya no vale, Adelaida lo decía, ¿no? Y ahora lo apuntaba también Inmaculada Sánchez, ¿no? Hay que capacitarse, hay que salir y hay que estar donde se toman las decisiones, ¿no? Y aquí nos pasa un poco lo mismo. Debemos de salir los profesores de la escuela y las enfermeras, pero son los líderes formales quienes tienen que, de forma proactiva, porque esa es su responsabilidad, facilitar espacios donde nos encontremos. Y eso no lo puede hacer ni el profesor de a pie ni la enfermera de a pie. Eso lo tiene que tener muy claro en la cabeza quien tiene la posibilidad de generar esos espacios. Insisto, que nos vinieron dados y fue muy gratificante, pero desde la pura necesidad. Entonces, para mí esa sería la estrategia a corto plazo, porque me parece que no tiene ningún coste, no necesitamos recursos fantásticos, sino decir, oye, vamos a hacer esta formación junto con los profesores para que estén alineados con nosotras. Oye, vamos a hacer esta formación junto con las asistenciales que estén alineados con nosotros. Y todo eso lo agradecerán los alumnos, que no recibirán mensajes contradictorios cuando lleguen a la práctica, ¿no? Yo no creo que haya grandes
cosas que hacer en este ámbito, pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Sí. Bueno, como dices, además es sencilla. Cogemos el testigo. Lo que pasa es que nuestras instituciones, la universidad es una institución muy de la Edad Media, muy jerárquica, ¿no? O sea, que no voy a meterlo, yo me meto con la mía, que se meta con la suya, ¿no? Pero que son al final, que por un lado horizontalizan mucho, pero por otro lado Pero en la realidad mantienen una estructura a veces un poco con poca cintura. Y yo creo que eso las líderes de enfermería que hoy están aquí y que están en ese ámbito deben de hacer esa reflexión. Vamos a darles a nuestras instituciones un poco de cintura, que no la tienen. Venga, pues Inma, vamos con los líderes formales. Inma Sánchez, ¿qué barreras dirías que existen para que el liderazgo enfermero en gestión alcance su máximo potencial? ¿Qué acciones eficientes podríamos poner en marcha para vencerlas y seguir con la línea que ha iniciado Pilar? Bueno, pues diría que cuando uno ejerce liderazgo lleva su propia mochila, y me voy a referir como mochila al talante de cada uno, a las actitudes y a los valores, ¿vale? Pero también tiene que tener en cuenta qué valores tiene la organización donde ejerce ese liderazgo y cuáles los aspectos de la cultura que tiene esa organización, que tiene ese centro, que tiene esa unidad. ¿Por qué? Porque si no se tiene en cuenta todos esos aspectos, se corre el riesgo de que eso mismo sea una barrera. No se puede ejercer si tú no conoces, no se puede ejercer si no tienes en cuenta que hay unos aspectos y una cultura que hay que conocer, que hay que saber, cómo se puede influir para mejorar, para que los profesionales tengan los recursos y los conocimientos y mejoren en su desarrollo profesional. Todo eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, yo diría que hay 3 competencias que requiere el liderazgo, que serían el hacer crecer a las personas. El líder tiene que hacer crecer, tiene que poner los medios y los recursos para que esto se dé, sea posible. Decía Maite, para los investigadores hay que poner una cobertura. Es verdad que estamos en sistemas que hemos pasado crisis, pero yo creo que la crisis, como bien decía Eulalia, hay que tomar esas acciones y esas estrategias como una inversión y no como un gasto, porque nos podemos pasar hablando de la crisis mucho tiempo y yo creo que ya hay que dejar de hablar tanto de la crisis sin perder de vista que en cualquier momento puede venir otra, como así anuncian, pero que en cualquier caso eso no impide ni hace que nos paralicemos y hagamos acciones. Otro de las competencias sería ser capaz de adaptarse a esos entornos donde uno tiene que ejercer el liderazgo y de esa manera, como tercera pata, sería ejercer y tener influencia en esos grupos para que progresen, para que mejoren y, en definitiva, para que hagan de su profesión, de su disciplina, de su trabajo, aquello que le es útil a los pacientes en primer lugar y a la población. Vale, en la misión de ANDE nosotros definimos en su día, ANDE es una organización que tiene 30 años, se entiende que la enfermera como profesional es clave y es indiscutible, que debe y tiene que liderar los cuidados enfermeros en las organizaciones, no solamente del presente, sino del futuro. Ahí la diapo de Eulalia con el año 2030 como año donde hay que visionar hacia dónde va y hacia dónde tiene que ir. Los objetivos que tenemos en ANDE es, y ahí respondo a cómo pueden también salvarse ciertas barreras o tener la capacitación para ello, es que ANDE existe mientras pueda añadir valor a la comunidad sanitaria, mientras pueda apoyar para hacer avanzar en la profesionalización, como así reclamamos desde hace tiempo, mientras pueda informar y asesorar a organizaciones, a consejerías, a direcciones generales en aquello que de alguna manera conoce y sabe que puede orientar o que puede apoyar. En organizar también foros de encuentro donde los profesionales que lideran
en el ámbito que sea, puedan poner en común todas sus experiencias, puedan aprender también y puedan avanzar y puedan ver si algo de lo que no hacen lo podrían hacer o lo podrían mejorar. Y, en definitiva, conseguir que los directivos de enfermería desempeñen un papel de liderazgo en la sociedad. ANDE pertenece también a una intersociedad que es de muchos profesionales que ejercen el liderazgo en el país, donde hay más de 150.000 miembros. Vale, todo ello apoyado en los valores propios de ANDE también, como son los principios éticos con las personas y con las organizaciones. Los profesionales, por supuesto, como el principal activo, y defiende también la sostenibilidad del sistema. Decir también que la enfermera debe ser quien evalúe su propia práctica profesional, porque es la única manera también de crecer, de mejorar y de avanzar, garantizar a los pacientes la calidad de servicios que tiene que darles y también contribuir a la sostenibilidad. Nuestra organización organiza al año jornadas nacionales de enfermeras gestoras, jornadas de debate profesional. Algunos conocéis que a final de noviembre hay una jornada de debate en Madrid que es gratuita y se puede uno apuntar si es que quedan plazas. Desarrollamos también como revista científica la revista Tesela en el entorno INDES y propiciamos reuniones, colaboraciones, asesoramientos y documentos de posicionamiento y decir que tenemos también una alianza estratégica con SEDISA, que es la Asociación de Gerentes y Directivos de Gestión Sanitaria, donde conjuntamente organizamos el Congreso de Hospitales y Gestión Sanitaria, donde elaboramos documentos de posicionamiento sobre profesionalización, sobre cuestiones que interesan a los gestores y, en este caso, a los gestores enfermeros. Tenemos jornadas de debate profesional, en las comunidades también se propician y se han puesto en marcha esas jornadas de debate, reuniones, etcétera. Estamos colaborando en muchos proyectos en sociedades científicas con unidad de enfermería, perdonar. Estoy con catarro y esta voz se seca. Las sociedades científicas europeas también estamos haciendo y normalizando convenios con esas sociedades de enfermeros líderes dentro de Europa, muy intensas en este momento ya con Portugal. Participamos en el foro Gerendia sobre gestión de la diabetes en este país, una de las patologías de mayor prevalencia. Hemos colaborado durante varios años y seguimos haciéndolo en el proyecto ANFOS, que hace documentos que probablemente conozcáis, porque a algunos hasta se os ha pasado algún cuestionario para cuando se ha hecho continuidad asistencial y otro tipo de... Emma, lo siento, tenemos que ir terminando esta intervención. Bien, y decir que Red ANDE es una red de conocimiento que tenemos en la web, donde es un espacio para los profesionales que están asociados y que ahí se puede compartir también experiencias. Déjame decir lo último, que ya acabo. Para el año que viene, una acción rotunda es que ANDE va a formar 150 jóvenes enfermeras, quiere decir que de menos de 35 años, y lo va a hacer por todas las comunidades autónomas. Lo hará, se está preparando el programa y, bueno, en algún momento recibiréis que pulséis a ver qué gente tenéis en los centros, porque probablemente os llamaremos y os diremos, oye, mira, a ver quién tienes, para que si cumplen los criterios y el currículum que ANDE exija, pues se puedan beneficiar y ANDE ponga su granito de arena en este Nursing Now. ANDE va a colaborar en las estrategias de Nursing Now en la 3 y en la 4. Y como ya no hay más tiempo, pues gracias. Inma Moro, pasamos a la siguiente pregunta. Sigue el mismo hilo, aplicado al entorno asistencial, en el que a veces los gestores y líderes formales nos encontramos con ciertas barreras propias que nos ponemos las y los enfermeros en el avance en este ámbito. ¿Y cuáles dirías que son esas barreras y qué acciones podemos poner en marcha? Bueno, yo estoy de acuerdo con Pilar, antes de entrar en el liderazgo micro, en que tenemos que darle un poco de cintura a las organizaciones. Yo creo que ahí también es el liderazgo transformacional. Es verdad que son organizaciones
históricamente estructuradas, rígidas, cuesta cambiar las filosofías y los modos. Pero bueno, yo creo que también hay poco a poco, ¿no? Dicen que los elefantes se comen a cachos y poco a poco hay que ir cogiendo y bueno, extendiendo como la mancha de aceite, ¿no? Una filosofía diferente. Y eso lo hacen mucho las personas con su talante y con la fuerza, ¿no? Que va unida también al liderazgo. Hablabais del macro, del meso y del micro, y yo estoy de acuerdo. Y si hablamos del liderazgo a nivel microasistencial, bueno, yo creo que el liderazgo se aprende también. Y sobre todo el liderazgo se entrena. Entonces es verdad que cuando hablamos de enfermeras líderes, yo lo he dicho antes, las gestoras de casos, las coordinadoras de programas, pero luego hay un liderazgo en el día a día. Hay un liderazgo en las unidades de hospitalización, hay un liderazgo en la atención primaria. Las enfermeras líderes son las que son capaces de influir sobre sus pacientes, las que tienen ese ascendente que hacen que los pacientes tengan credibilidad, que tengan una buena relación terapéutica, que confíen en sus criterios, que favorezcan el cambio de hábitos. Ellas también son líderes en el ámbito clínico. Los equipos de enfermería no trabajamos solos, trabajamos con otros profesionales, con técnicos de cuidados, con celadores. Esos equipos son liderados por las enfermeras. ¿Cómo estamos trabajando que esas enfermeras asistenciales lideren esos equipos? Que realmente en la planificación del cuidado, en la evaluación del cuidado, lo hagan incorporando a otros profesionales y definiendo un poco ese plan, ¿no? Hablamos de la participación en políticas de decisión y es súper importante. Las enfermeras tenemos que estar efectivamente porque representamos y lo que aportamos dentro de las políticas sanitarias. Pero también hay una política sanitaria en las sesiones clínicas de una unidad. También hay una política sanitaria o algo que decir o algo que aportar durante los pases de visita, durante las revisiones sobre los pacientes. ¿Las enfermeras qué hacen? Las enfermeras hablan, las enfermeras aportan, las enfermeras plantean, son proactivas, se consensuamos. ¿Estamos ahí? Yo creo que hay también, o sea, sin desmerecer otras esferas que son muy importantes, también hay que trabajar ahí, hay que trabajar en el núcleo y tenemos que aprender a poner nuestra voz, a poner nuestro trabajo, a decir el resultado de lo que hemos hecho, a compartir la decisión con nuestros compañeros de otras profesiones y eso hay que entrenarlo. ¿Qué barreras tenemos? Bueno, es verdad lo que decía Adelaida y eso también ocurre en nuestro entorno, a mí me lo trasladan muchas direcciones de enfermería, la dificultad de encontrar supervisoras. A mí, personalmente, yo lo que más he sido en mi vida ha sido supervisora, me refiero a cuántos años de experiencia. A mí me parece que es un puesto fundamental. Yo creo que podría, de un centro, una organización, podría subsistir sin mandos de la supervisora hacia arriba, pero no de la supervisora hacia abajo. Crear el entorno y favorecer que los profesionales desarrollen estas competencias de participación y de liderazgo está a su alcance. Ellas son las que van a poder conseguir que todo lo que está en esta mesa, del conocimiento, de la docencia, de la organización, del objetivo, se traslade al ámbito de la práctica clínica. Contagiar a los profesionales, crear un espíritu de equipo, dejar que los profesionales crezcan, dejar que haya unas relaciones sanas en los equipos para que se pueda trabajar. Eso es lo que tienen que hacer nuestros líderes de las supervisoras y me parecen elementos clave y fundamentales. Es verdad que es un trabajo muy generoso en el sentido de que tienes que poner mucha energía, pero es verdad que tienes yo creo que también recibes mucho de ahí, ¿no? Pero yo creo que tenemos que, todo lo que estamos hablando, tan importante a nivel macro, tenemos que ser capaces de trasladarlo a nivel micro. Y yo creo que hay otro elemento que a las enfermeras nos cuesta mucho, que es mostrarnos, que es tomar las decisiones y que es que esas decisiones trasciendan. Estamos acostumbradas durante mucho tiempo a trabajar, trabajamos mucho, pero trasladamos a otro profesional el final de lo que hacemos. Otro profesional incorporará lo que nosotros hemos planteado y firmará. Cuando nosotros planteamos ahora, dentro un poco de lo que también decía la consejera, de cambiar los modelos organizativos, cambiar los modelos organizativos supone que una enfermera firme un informe, que una enfermera vamos a llegar a la implementación de la prescripción y efectivamente va a hacer una receta que se va a llamar orden de dispensación, pero un ciudadano va a acudir a la consulta de una enfermera y la enfermera escribirá en el soporte apropiado lo que esa persona necesite en cuanto a material sanitario o en cuanto a
lo que sea, irá a la farmacia y lo dispensará. Eso es ejercer una influencia, eso es mostrarse, efectivamente va con tu firma, y eso da miedo. Y eso, ahora por ejemplo, ¿no? Yendo un poco más allá, pues tenemos enfermeras, algunas que me dicen, es que esto va a ser obligatorio, es que todas vamos a tener que hacer. ¿Cómo aprendemos a eso? ¿Cómo aprendemos a...? Yo creo que el conocimiento científico es fundamental para tener seguridad en la toma de decisiones, por eso es tan importante la formación, por eso es tan importante que las enfermeras sepamos lo que tenemos que decir y lo que tenemos que hacer y luego tenemos que ejercerlo. A mí he disfrutado muchísimo de compañeras que las he visto decir con criterio profesional las cosas y defenderlas, y debatirlas y argumentarlas desde el conocimiento clínico y desde la experiencia profesional. Eso es el liderazgo. Y eso también se ejerce en el día a día. Y eso tenemos que potenciar, porque desde ahí el resto seguirá y subirá. Y luego hay otro elemento, y me cae enseguida, que creo que en el ámbito clínico nos pasa y tiene un poco que ver también con lo que decía Adelaida, y es que en nuestro entorno hemos... no es una idea mía, yo la escuché en una jornada que hablaban de las enfermeras de práctica avanzada y me hizo pensar, y creo que tenía razón. La única manera que tenemos de potenciar a una enfermera eficiente es meterla en la gestión. No tenemos una línea de trabajo de desarrollo estructurada y reconocida donde el ámbito clínico pueda desarrollarse sin entrar en la gestión. Tenemos una enfermera excelente y la hacemos supervisora. Igual no tenemos una buena supervisora y dejamos de tener una enfermera excelente, pero es la única manera que tenemos en los profesionales del ámbito clínico de mejorar o de desarrollar. Ahí entraríamos quizás pues, en el reconocimiento de las enfermeras gestoras de casos, en el reconocimiento de las figuras de las enfermeras de práctica avanzada, donde un conocimiento clínico avanzado y donde la expertía profesional tienen un valor. Las enfermeras que pueden ser consultoras de otras enfermeras, que pueden atender casos complejos, el trabajar en red. Yo creo que esos son los elementos que tienen que potenciar el liderazgo en el ámbito asistencial. Gracias. Podríamos decir que el liderazgo se empieza en el micro para extenderse al meso y al macro, ¿no? Pasamos a la última pregunta. Yo les he propuesto a cada una de ellas que le lancen un reto a otra de las compañeras de mesa, no como ellas en personas, sino como el grupo o la línea a la que representan. Y entonces a Teresa le propuse que le planteara un reto a Inma Sánchez como representante del ámbito de la gestión. Cuando quieras. Yo creo que como líderes en investigación lo que sí que, y yo sé que es difícil lo que pedimos, pero cuanto más estable es el directivo o la persona responsable en las instituciones sanitarias, cuanto más estable es la directora de enfermería o la persona que está ahí, más fácil es para un investigador hacer un proyecto, poner los resultados en marcha, ¿no? Entonces yo no sé, o sea, cómo podemos conseguir ese reto, pero la mayor estabilidad técnica, ya no tanto una estabilidad, o sea, hasta ahora es muy político toda la toma de decisiones, pero deberíamos tener un nivel intermedio técnico en el que que fuera más estable y que nos permitiera a los investigadores liderar mejor la investigación en esas instituciones. Y no sé cómo lo veis. Bueno, pues yo veo que es un camino largo, que cuesta, que a veces se tiene que poner en marcha a través de ayudas o becas, o que también es difícil entrar en las becas, yo que sé, sean del propio Gobierno vasco o sean de otros niveles, como el Carlos III, pero yo creo que se ha avanzado en esta situación. Claro, creo que sería necesario que en los documentos donde se plantea la beca, se pudiera no solamente contratar un becario, sino para hacer trabajo de la investigación, sino decir, si se necesita una cobertura para poder liberarte un tiempo, como cuando uno se va a hacer una estancia. Es curioso que cuando uno se va a hacer una estancia como investigador a otro país, a otro lado, se le ha liberado. Pero cuando uno se queda en el sitio, al final es de su esfuerzo personal, de su tiempo, del de su familia, por supuesto,
si quiere avanzar en hacer algo. Entonces yo creo que ahí una manera de poder hacer sería que los propios esquemas donde el que solicita esas ayudas tiene que cumplimentar, hubiera un apartado de si está trabajando, si se le puede liberar, y que por detrás hubiera esos convenios que facilitaran con la entidad donde se está haciendo la investigación y el organismo al que pertenezca, pero que eso se pudiera poner en valor, porque parece que, como decías bien, se le va a mirar mal. ¿Por qué? Porque si hace algo dentro del trabajo, está cargando a sus compañeros, y si no, pues va a ser muy difícil, como tenga otras cargas familiares y demás. Nosotros en ANDE tenemos ya puesta en marcha una beca para hacer investigación en gestión, pero es, sin más, el proyecto de investigación que por algo se empieza, pero no podemos entrar a que de las organizaciones liberen a las personas para hacer eso. Hay una cosa que a mí, no sé si ha salido en la mesa o también yo lo quiero sacar, y es: si no somos capaces de abrir las organizaciones donde se ejerce liderazgo y sobre todo ciertos puestos, a recibir alumnas y alumnos que estén formándose en algún máster o en algún o un posgrado o un curso propio de gestión, es muy difícil, porque, como bien decía Ima, se aprende a esto. ¿Y cómo vas a aprender si no tienes un ejemplo delante, si no ves una realidad y solo es la teoría? Es muy difícil. Entonces yo sí pediría, que aquí estáis muchos gestores, de poder abrir un poco, y Osakidetza como planteamiento, como estrategia, porque es verdad que luego cuesta encontrar líderes para unidades de hospitalización, etcétera, etcétera, y es muy difícil porque también ese miedo que da decir, bueno, yo he hecho un máster, que hay mucha gente haciendo máster, ¿cómo hago luego una práctica si yo quiero ser supervisora y ahora he estudiado esto, o voy a poner en práctica, o voy a hacer un trabajo de fin de máster de algo que sea real, que sea aplicable? Poderles acoger en los centros, sea el sociosanitario, sea el hospital, sea primaria. Es decir, ¿cómo hago para poder poner esto en la práctica y acoger durante X tiempo, que en mi tiempo cuando hacíamos en la escuela de gerencia pues era un mes, pasar en una empresa, nos dejaban del ámbito que fuera, pero yo creo que eso también puede y debe contribuir. Ima Moro, hoy te vas a llevar 2 retos, porque Pilar Tazón... Me suele pasar, la verdad. Pilar Tazón te va a proponer otro para desarrollar en el ámbito asistencial. Bueno, un poco en la misma línea que hablaba yo del liderazgo transformacional en el aula, ¿no? Pensaba yo de qué forma, siendo la supervisora que tú le has nombrado un elemento clave, y me permito un kick-out, lo siento por las directoras de enfermería o las que tenéis más responsabilidad, ¿no? Cuando alguien lidera algo a nivel más liderazgo más en primera línea, tiene que cuidar a las supervisoras para que ellas puedan cuidar al equipo, para que ellas puedan cuidar al paciente. ¿Y dónde se rompe esa cadena? Porque claro, luego no tenemos supervisoras, pero si la supervisora llega machacada de la reunión y dice, esto es horroroso, ¿quién quiere ser supervisora? Entonces, yo creo que el cuidado, llevado a esa línea, está. Y en esa situación, introduciendo a los alumnos en ese circuito, ¿cómo podemos hacer que haya un liderazgo transformacional en el sentido de que ellos visibilicen el liderazgo, lo olfateen cuando llegan a las unidades? Bueno, me has hecho una pregunta, sí. Bueno, yo creo que buscamos supervisoras líderes y tenemos que salir un poco del modelo de la jerarquía y la autoridad, ¿no? De la jefa. Y aunque, bueno, coloquialmente solemos llamarla a la supervisora la jefa o a la jefa, se ríen por ahí, es verdad que tiene que tener una connotación diferente en el liderazgo. Yo creo que es verdad que hay que cuidar a las supervisoras y, bueno, nos tenemos que cuidar todos unos a otros, eso suele ser bueno para todos, porque todo el mundo tiene sus dificultades y sus presiones, ¿no? Y unos presionan a otros y al final vamos trabajando en cadena, y es bueno que en el ejercicio de nuestro trabajo de responsabilidad tengamos también momentos de pensar, de parar y decir, bueno, hacia dónde estamos yendo y cómo estamos yendo, ¿no? Y a veces
bueno, las dinámicas son rápidas y presionan y ahí entramos todos a veces en un torbellino, ¿no? Pero yo creo que además hay que tener un proyecto. Yo creo que las personas cuando ven a un líder y dicen, pueden de alguna manera quizás ver y decir, jo, eso me gusta, o se pueden ver representados. No es solamente un tema de relación personal, que también, sino por lo que conlleva, por lo que trasladas, por el valor que das quizás a lo que otros están haciendo, por el valor que pones. Yo creo que eso es lo que puede motivar. Yo, si recuerdo las personas que me influyeron en mi carrera profesional e intento buscar esos perfiles, eran así. Cuando empezaba y decía, yo quiero ser como esa. Y también cuando decía, yo no quiero ser como aquella, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Yo creo que esos son los modelos que también en los estudiantes hay que aprender a observar con crítica y saber. Yo recuerdo que lo hablábamos a veces cuando era tutora con los estudiantes, ¿no? Decían, mira, el hospital es un sitio muy complicado y muy duro y vas a ver de todo y nadie te va a llevar de la mano. Hay que endurecerse un poco ahí, pero sobre todo aprende lo que no quieres ser. O sea, ya tendrás tiempo de saber lo que quieres hacer, pero ten muy claro desde el principio en donde no quieres estar, en la manera en la que no quieres trabajar, en el profesional en el que no te quieres convertir, ¿no? Pero ¿por qué no somos capaces de enseñarles a los alumnos lo que queramos que sean? Es que a mí ese modelo me parece muy heterogénico, me parece un modelo que al final fagocita al alumno. Porque yo creo que no lo que quieren ser no se lo voy a decir yo, tiene que salir de ellos. Hombre, yo les digo lo que tienen que aprender. Lo que tienen que aprender, sí. Y Lo yo, que les puedo, quieren ser, sí, les puedo trasladar los valores que yo creo que tienen que tener. Es un debate en el que no vais a encontrar la solución. Ya os lo adelanto. Estamos hablando hasta de lo mismo. Me refería, sí, seguro que tú y yo estamos de acuerdo, ¿eh? Me refería a que, ¿cuántas veces llega un alumno y alguien le explica eso, tú conoces que era supervisor y dice, mira, ahora vamos a hacer esto, y se transmite explícitamente que eso es como les explícitamente le enseñamos a administrar una medicación y explícitamente le explicamos el procedimiento. Es que hay mucha transversalidad que no se explicita. Probablemente porque tengamos, y perdonadme que intervenga, porque tengamos que construir para que obtengamos el modelo al que Pero imitar. yo creo que nos lo tenemos que creer, Sí. y creer que eso forma parte de la formación del que viene. No es una masa más, que dirían los catalanes, es lo que es, igual que el procedimiento, igual que el puro procedimiento. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay ciertas cuestiones que hay que tenerlas claras, hay que transmitirlas con claridad y luego ellos tienen que desarrollarlas. No me refería a eso, a que luego es el propio alumno el que tiene que hacer un proceso y los profesionales nobles tienen que hacer su propio proceso, como el que hemos hecho todos, ¿no? Pero además, que yo he dicho muchas veces y se lo digo a los alumnos muchas veces, ¿no? Saber discernir, diferenciar, pero ahora entre aquí, que no nos oye nadie, excepto no sé dónde va a ir esa grabación luego. A YouTube. A YouTube. No podemos Digo, basarnos en un modelo en el cual al alumno se le diga, mira bien de quién no quieres aprender. Yo no quiero. Bueno, Pilar, no te preocupes porque Inma Vale, Sánchez pues no me preocupo. te va a plantear a ti otro reto para llevarte para construir. Pues, Pili, me toca hacerte la pregunta. ¿Tú cómo crees que se puede, no sé si potenciar el liderazgo, porque efectivamente, como has dicho al principio, están en una edad todavía adolescente y todavía no han asumido ciertas responsabilidades, pero sí que la orientación que se les dé puedan ver con, no sé si agrado, o por lo menos de forma positiva, lo que es el papel, lo que es el ejercicio de liderazgo, lo que es cómo puede hacer. Yo tengo referencia de un estudio que se hizo hace pocos años en una escuela y eran visiones negativas las que tenían los alumnos frente a lo que era la gestión, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se puede dar la vuelta y se puede cambiar desde tu perspectiva? Yo creo que en general, hablando de la población que hablaba, por eso lo contextualizaba ahí, es una población muy a cortoplacista. Es decir, decirle a Ale con 18 o 19 años que está pensando en que el lunes tiene examen de clínica. O sea, y luego tiene una validación de RCP. Y luego tiene, o sea, y ellos se van construyendo así, ¿no? Vale, y nuestra obligación es intentar todo el rato a abrirles y proyectarles, ¿no? Yo creo que en primero y segundo es complicado. Es complicado porque están desbordados
con lo académico, con la adaptación. Pero en tercero y cuarto, yo creo que sí. Pero claro, aquí viene otra vez la continuidad, el espacio, la cohesión entre nosotras. Porque claro, cuarto no están para nada en la escuela. Os lo soltamos. Todo para vosotras. ¿Vale? Entonces, ahí otra vez tenemos que tener espacios donde generar espacios donde todo el tema del liderazgo veamos cómo lo podemos llevar a cabo, cómo podemos hacer una continuidad. En tercero, bueno, yo creo que yo insisto, los alumnos, la gestión, yo creo que además ahora se está enfocando en la gestión. Nosotros yo creo que hemos mejorado y tenemos que seguir mejorando, ¿no? Porque cuando la gestión que nosotros nos dábamos, que se llamaba administración, me acuerdo, pues aquello era la parrilla aquella y aquellas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso ha evolucionado mucho y yo creo que en gestión, que está aquí la profesora que da gestión y calidad de cuidados, está muy enfocada en liderazgo. De hecho, hay liderazgo en el aula porque hay 20 alumnos aquí hoy. Con lo cual, si hay 20 alumnos que han venido en autobús a levantar estas clases, es porque algo de liderazgo estamos transmitiendo, ¿no? O alguna sensibilidad estamos transmitiendo. Ahora, yo creo que hay que seguir haciendo hincapié en la continuidad entre lo que nosotros enseñamos, debemos de enseñar, y lo que ellos pueden visibilizar. Porque si no, el sistema los fagocita, se los come. En 2 años se los zampa. Se los come. Entonces, ese es el esfuerzo, pero es complicado, porque mira todos los retos que tenemos, ¿no? Y este es uno más. Ilma, terminamos contigo. ¿Qué reto le plantearías a Teresa para que se lleve a investigación? Bueno, yo le voy a plantear uno que nos ha pasado y que, bueno, aquí estamos organizaciones, Osakidecha y otras organizaciones que no son Osakidecha, y bueno, nosotros somos un host regional, implementamos y coordinamos el programa BP Show en nuestro entorno, y la verdad es que tuvimos muy buena acogida, se presentaron muchísimas organizaciones, al final elegimos 3. Aún así hay un tercio de nuestras organizaciones, como decía la consejera, que forman parte del programa. Pero nos quedó un poco la sensación de cómo trabajar con el resto. Quiero decir que es verdad que cómo podemos articular que esa corriente de movimiento que se genera, de expectativa, que de implementar el conocimiento científico, impregne a otras organizaciones, aunque no estén estrictamente metidas en el programa, que nos puede servir seguro que las organizaciones Osakidecha y a otras que nos están escuchando hoy y que también pueden igual acercarse ahí, ¿no? Porque realmente la movilización y los resultados en el cuidado son espectaculares. Eso os ha perseguido a vosotros estos últimos años, pero a mí me persigue desde el 2010. Porque nosotros hemos tenido convocatorias con 50, que hemos podido coger 100, hemos cogido convocatorias y nos persigue. Pero, o sea, es que eso es una solución política, o sea, eso es una historia de recursos humanos. ¿Por qué se ha abierto a las comunidades autónomas? Porque era insostenible que 2 personas o 3 personas en Investec lleváramos todo el nivel nacional. Porque se ha empezado con las comunidades autónomas, pero yo creo que es una historia de cuidados y de responsabilidad de las personas que planifican. Porque yo lo veo desde el punto de vista ético. O sea, ¿por qué las personas que tienen ganas de hacerlo no lo pueden hacer? Esto es un problema, pero para mí es mucho más importante. ¿Por qué las personas que podrían ser susceptibles de recibirlo no lo van a recibir? A mí eso es lo que a mí me duele. Cuando yo tomo esas decisiones me duele. Que es verdad que hay profesionales que están muy interesados y que yo les tengo que decir no, porque no tengo recursos para tal. Pero me duele muchísimo más que podría ser mi padre el que va a estar y podría beneficiarse de eso. O sea, me duele mucho más en términos de población y de. Entonces, estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que pasarlo a las comunidades autónomas ha sido un paso. Que bueno, que habéis sido conejillos de Indias, que ahora empieza Andalucía y Canarias, y yo creo que eso se puede madurar, pero que, o sea, tendremos que inventarnos los hosts provinciales o los hosts, yo qué sé, pero habrá que seguir inventando, porque yo creo que la finalidad última de la investigación es mejorar los cuidados de la población. O cómo mantener la llama, ¿no? O cómo trasladar, ¿no? Eso se va a mantener. Trasladar, aunque, bueno, quizás de otra manera. Pero yo creo que se puede seguir haciendo. O sea, es verdad que el reconocimiento como BPSO es importante, pero yo creo que se puede seguir haciendo, pero que nos faltan manos. O sea, que yo creo que nos faltan manos, pero que
Eso ha llegado para quedarse. Eso sí. Eso ha llegado para quedarse. Y eso ha llegado para quedarse. Y que vamos a seguir ahí y que vamos a ser... O sea, que empezamos en 2012, que estamos en 2019, que hemos dado un gran salto y que podemos dar más. Seguro que podemos dar más, pero que, bueno, por encima de mi cadáver esto se va a pasar para otro lado. Eso no va a ser así. No vamos Es una buena frase. No va a ser así. Ah. Es una muy buena frase para cerrar la mesa. Eso ha llegado para quedarse. Sí, de verdad, yo también lo deseo. Y nada más, disculparnos porque no nos queda tiempo para las preguntas. Cerramos y damos paso al descanso. Gracias a las 4 por haber sido tan generosas en contarnos su perspectiva. Amaiera iritsi da.